Comenzamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día jueves 11 de julio. Y como cada jueves a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos y le damos la bienvenida acá en estudio a la magíster en Sociología, Andrea Sato. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida acá a la radio. Hola Claudio, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Conversábamos afuera de micrófono una infidencia que no podía creer que ya haya pasado un año, porque una de las últimas veces que pudimos conversar fue cuando te estábamos despidiendo a tu viaje a México. Ya estás de vuelta, pero es por un ratito, ¿no? Claro, estoy en mi primer año del programa doctoral, así que estoy un poco de vacaciones del hemisferio norte aquí. Vine a vivir el frío invierno de Chile. Pero ya me voy, así que vamos a estar ahí las próximas veces que nos encontremos, probablemente sea online. Online, sí. Siempre cerca. Así es, sí. Y bueno, aprovechemos entonces esta instancia que tenemos para compartir acá en estudio para hablar de un tema que obviamente no es muy agradable, en el sentido de que genera mucha discordia, mucho debate, y para muchas personas es un verdadero problema, sobre todo en términos económicos. Estamos hablando del crédito con aval del Estado, y en ese sentido en Fundación Sol se hizo una actualización de este estudio que constantemente van ahí, valga la redundancia, actualizando con datos, endeudar para gobernar y mercantilizar, el caso del CAE, en esta ocasión en su edición 2024, y que trae novedades que en cierta forma ya la hemos estado conversando antes, pero que quedan más patentes en este estudio. Sí, Claudio, efectivamente este estudio, lo que hacemos desde Fundación Sol es pedir datos por transparencia, principalmente a la Comisión Inicia, para poder observar el desarrollo de los deudores educacionales vinculados al crédito con aval del Estado. Y las cifras finalmente son decepcionantes y bastante deprimentes cuando lo observamos en una perspectiva más histórica y de largo plazo, ya que lo que estamos viendo es que las personas que accedieron al crédito con aval del Estado hoy día están no solo en peores condiciones, sino que ha aumentado la morosidad. Por ejemplo, desde que hacemos este estudio, hemos observado que la cantidad de morosos totales casi se ha doblado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos que observar distintas categorías de las personas que tuvieron el CAE como en un momento beneficio, ¿no? Lo primero es entender la morosidad total del sistema. Hoy día hay un 64% de morosos general de personas que tienen el CAE. Esto se profundiza y se agudiza cuando vemos, por ejemplo, personas que desertaron de sus carreras, que tuvieron el CAE, que hoy día están con esta deuda universitaria, pero nunca terminaron sus carreras, y ahí la morosidad aumenta casi en un 88%, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es que el sistema del CAE, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, desde que podemos hacer este estudio, que es desde el 2016, con la cifra para el 2017, es que la morosidad total era de un 30% y hoy día vemos que es un 50%, un 57%. Entonces, insisto, se duplica la morosidad general en torno a las personas que suscribieron al crédito con aval del Estado, y lo que vemos en panorama general hoy día es que las personas que están morosas y además desertaron de sus carreras son las personas que están con una mayor vulnerabilidad en torno a los temas de deuda. Esto lo que observamos principalmente es que finalmente el CAE ha sido un mecanismo no solo de mercantilización de la educación, sino que también de precarización permanente a quienes también se les invitó a formarse en la educación superior, en los centros de formación técnica o en los institutos profesionales, con una expectativa de ascenso social, pero eso claramente está vedado en un contexto donde tienes una deuda que vas arrastrando, ¿no? Uh-huh. Ahora, Andrea, cuando se habla en torno a la posibilidad de condonar el CAE o avanzar en fórmulas que efectivamente entreguen una solución a ese problema, siempre se pone sobre la mesa el alto costo que esto podría significar para el Estado. Pero si nos ponemos a ver las cifras, ya el CAE es un costo tremendo para el Estado. ¿Cómo eso se refleja en el estudio?
Esto tiene que ver con la relación y el involucramiento profundo que han tenido los bancos con el crédito con aval del Estado. Acá, para quienes nos están escuchando, la estructura general del crédito con aval del Estado es claro, el Estado se convierte en el aval del estudiante que está postulando o está cursando su carrera en la educación superior, pero el aval, el Estado lo que hace es ser un aval para la banca, para los ciertos grupos, no solo económicos, sino que para la banca, ¿no? En ese sentido, hay que tener también bien en claro que son 3 los bancos principales que están vinculados a los créditos con aval del Estado, que concentran el 85% de los créditos con aval del Estado, que son el Banco Itaú, el Banco Estado y el Banco Scotiabank. Estos 3 bancos lo que han hecho principalmente es vender la cartera de deudores a el Estado. Y el Estado ha recomprado esa cartera de deudores. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Para que los bancos se involucraran en el negocio de la educación, tenía que haber un mecanismo que los beneficiara y claramente que hiciera atractivo este negocio para los bancos. Y lo que hizo el Estado fue prometerles que les iba a recomprar la cartera, parte de la cartera de deudores. Lo que pasa es que, claro, en estas negociaciones que se han hecho entre el Estado y la banca, las recompras de la cartera de deudores de los deudores del crédito con aval del Estado se han hecho a sobreprecios que no estaban dentro del acuerdo original. Y este sobreprecio hace que el fisco haya gastado más de casi 450.000 millones por la compra de créditos y con recargos por esa recompra de más de 110.000 millones. Y esto implica lo que estabas comentando, Claudio, ¿no? Como es una política que básicamente se puede igualar a los montos de la condonación para hoy día lo que se está discutiendo de los deudores y deudoras del crédito con aval del Estado. Entonces, lo que vemos es que es una política que privilegió a los bancos gracias a la recompra y a los sobreprecios de la recompra por la cartera de deudores por parte del Estado. Y además que es una política pública que ha hecho gastar muchísimo dinero al fisco, que finalmente no tenía ningún tipo de objetivo, porque hoy día podría haberse instalado la gratuidad en el momento en que el movimiento estudiantil lo estaba solicitando, con costos bastante similares. Hoy día podríamos tener una política de condonación total del CAE, sin estas categorías que ha pronunciado el gobierno, a las que se ha aventurado el gobierno de que se priorizaría solamente a las personas que estuvieran al día, ¿no? Que son, claro, una parte, no alcanza a ser el 20% de las personas que hoy día tienen el crédito con aval del Estado. Ahora, Andrea, para entender un poco el escenario, ¿no? Porque efectivamente esto que a todas luces es un problema para los deudores, partiendo para el Estado por el desembolso de recursos que se tiene que hacer para poder cubrir con esto. Para otros grupos es bastante beneficioso, ya lo mencionaba respecto de la banca, pero para los grupos empresariales principalmente que están detrás de diversos planteles educacionales en el país, también esto ha reportado una serie de ganancias. ¿Qué podríamos decir al respecto? Efectivamente, acá también otra de las dimensiones que podemos observar en este estudio es cómo las propias instituciones, principalmente privadas de educación, se han visto beneficiadas por esta política del CAE. Todo lo que es Grupo Santo Tomás y lo que es hoy día el ex Grupo Laureate son instituciones en donde desde los últimos 20 años se ha ampliado la matrícula de manera importante. De esa matrícula ampliada, gran parte tiene que ver con personas que acceden vía CAE a las instituciones de educación superior. Entonces son también instituciones privadas muchas veces, y esto también es importante conversarlo, como instituciones privadas que muchas veces no tienen los estándares de calidad necesarios para la formación profesional o técnica y superior. Por tanto, tampoco hay no hay una certeza de que se pueda acceder a un empleo de calidad tras terminar esos estudios, pero además lo que vemos es que es un aumento de matrícula totalmente inorgánica, ¿no? En donde no está vinculado a un modelo
un modelo laboral en Chile donde finalmente no se están generando la cantidad de empleos necesarios para la cantidad de profesionales que se están formando. Y en eso, estas instituciones de educación superior se han beneficiado de un modelo en donde el Estado garantiza, y en complicidad con los bancos, que se vaya a pagar los aranceles por ciertos estudiantes, pero sin tener la certeza ni de la calidad de la institución a la que se está accediendo y tampoco la certeza de que al egresar de esas instituciones puedan haber empleo. Esto también es muy importante en el marco donde muchas de estas instituciones que se han visto beneficiadas por el beneficio del CAE vía bancos y vía Estado, son muchas también de las universidades, centros de formación técnicas o institutos profesionales que han sido investigados por temas de corrupción o temas de lucro, ¿no? Uh-huh. Andrea, bueno, estamos conversando con Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol, a propósito de esta actualización que se ha hecho del estudio Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE, en su edición 2024. ¿Qué podemos decir respecto de los territorios? Porque ustedes también han podido identificar en qué zonas de nuestro país, qué regiones se concentran la mayor cantidad de deudas y cómo eso dialoga también con la realidad socioeconómica de cada uno de esos territorios. Bueno, efectivamente, en donde encontramos mayores niveles de deuda a nivel de comparación es la región de Arica y Parinacota, y después vienen regiones clásicas empobrecidas en Chile, ¿no? Observamos el Biobío, la Araucanía, que también son parte de este ranking de las comunas en donde se encuentra la mayor cantidad de endeudados y morosos por concepto del CAE. Y esto claramente tiene una vinculación directa con en donde las comunas donde no se están generando empleo, pero también donde los niveles de ingresos son medianas salariales mucho más bajas, y principalmente donde son comunas y territorios y localidades muy empobrecidas, ¿no? Esto también tiene su correlato en el Gran Santiago, donde observamos que, por ejemplo, las comunas de San José de Maipo, Los Pejos, San Ramón, La Pintana, son quienes encabezan este ranking donde hay mayor cantidad de deudores y morosos por concepto del CAE. Y claramente esto se relaciona directamente con que el mayor nivel de morosidad se concentra, por ejemplo, en los centros de formación técnica, donde también acceden personas de niveles socioeconómicos más bajos y que finalmente, con esta promesa de la formación universitaria o la formación técnica, buscan el ascenso social. Finalmente, lo que vemos es que muchas veces, en vez de encontrar empleo, lo que cargan es una mochila de deuda. Y esto no podemos como dejar de desvincularlo de todo el proceso de la segregación que hay en la propia educación, ¿no? Entonces, son personas que vienen de educación primaria o secundaria mucho más precaria, con menos herramientas, menos habilidades, que no pueden acceder, por ejemplo, a universidades o centros de formación técnica o institutos profesionales de mayor categoría, principalmente por este modelo también segregado que tenemos por las pruebas de selección. Y lo que tiene como consecuencia directa es claramente que salgan de instituciones que pueden tener una calidad un poco más desmedrada en términos como de la visión global del empleo. Por tanto acceden a peores empleos y por tanto tienen menores ingresos y por tanto es mucho más difícil pagar una deuda universitaria. Y esto en un escenario, Claudio, muy complejo, en donde finalmente lo que observamos, claro, no solo es una alta cantidad de desertores de carreras que tienen morosidad, sino que también hoy día estamos hablando de un 57% de personas que egresaron de sus carreras y que están morosos. Y esto está muy, muy vinculado con algo que en Fundación Sol también hemos trabajado muchísimo, que tiene que ver con este concepto de subempleo profesional, que son profesionales, personas con calificaciones que terminaron su proceso formativo y que hoy día no tienen trabajo en el área en la que se formaron, ¿no? El subempleo profesional en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo y hoy día podemos ver que hay un 30% de personas profesionales que están subempleadas.
Estamos hablando de más de 1 millón de personas, ¿no? Que tienen, que tienen cartones, que tienen calificación y que hoy día no logran encontrar empleo en los sectores en los que ellos se formaron. Entonces, aquí encontramos que no solo es la deuda, la mochila de la deuda, que lo tienen la mayoría de hoy día las personas que accedieron en algún momento al CAE, sino que también observamos que el mapa laboral de Chile no está generando empleo ni empleo de calidad que permita también que esas personas salden esa deuda, ¿no? Entonces, aquí hay un problema muy complejo en donde lo que observamos que finalmente quienes tenían que ser los beneficiados de esta política pública, que eran los estudiantes, eventualmente trabajadores y trabajadoras, lo que vemos es que han sido totalmente precarizados en un mundo del trabajo donde las condiciones del trabajo están completamente precarizadas y que los grandes ganadores han sido la banca, principalmente por tener este modelo cautivo garantizado por el Estado, en donde el Estado se ha tenido que ver obligado a seguir comprando, recomprando deuda por parte de los bancos, ¿no? Andrea, nos quedan 2 minutos, pero quería finalizar esta conversación con, no te voy a pedir la solución al problema, obviamente no, pero ¿por dónde debería estar puesto el foco para orientar las políticas públicas en torno al dilema del CAE? Desde Fundación Sol consideramos que es urgente la condonación universal del CAE. Pensar en que solo se va a condonar a personas que tienen la deuda al día es desconocer el problema estructural que hay, no solo de endeudamiento y bajos ingresos y falta de empleo de calidad para hoy día jóvenes profesionales, sino que también es seguir priorizando, fortaleciendo y garantizando la ganancia de los bancos por sobre la calidad de vida de las personas. Aquí no se puede priorizar algunos segmentos que tal vez tuvieron la facilidad de seguir pagando el CAE por sobre otros segmentos que, como por ejemplo las personas que desertaron, que salieron de CFP, etcétera, etcétera, que hoy día no han podido estar al día con su deuda del CAE. Creemos que el endeudamiento es un mecanismo que finalmente desmantela los modelos de seguridad social, que el endeudamiento es también un modelo de esclavitud para futuros profesionales y para futuros trabajadores y trabajadoras, y claramente la deuda no debería ser un mecanismo de desposesión, sino que hoy día tenemos que avanzar en garantizar derechos universales, en derechos sociales, y claramente la condonación universal del CAE está en esa línea. Esperamos que el gobierno apure el proyecto de condonación del CAE y que finalmente las fuerzas políticas se puedan poner de acuerdo en una condonación universal. Andrea Sato, muchas gracias por haber estado acá en la radio conversando de este tema. Que estés bien. Gracias, Claudio. Siempre es un agrado venir. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos.